Continuamos y vamos a hablar de la situación en Santa Cruz, específicamente sobre la aplicación de suplencia legal de gobernador. Y queremos hablar con un especialista porque hay polémica por este tema entre el oficialismo y la oposición. Y es por eso que nos encontramos con Israel Quino, analista político, él es abogado constitucionalista, quien nos va a dar mayores luces acerca de este tema. ¿Cómo está, señor Quino? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hablemos primeramente, por favor, acerca de las declaraciones que hizo hoy el ministro de Justicia, Iván Lima, quien se refirió a que incluso se podría llamar a unas nuevas elecciones para elegir a un nuevo gobernador en el departamento de Santa Cruz. ¿Esto sería posible? Muy buenas noches. Buenas noches, Denise. Agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de Bolivisión en todo el país. Las únicas posibilidades en las cuales se pueda convocar a elecciones departamentales son que el gobernador renuncie, fallezca o en su defecto sea condenado, pero además que su sentencia sea ejecutoriada un día antes de la mitad del mandato del periodo constitucional de 5 años en el ejercicio de funciones como gobernador. Solamente en esas condiciones puede convocarse un proceso eleccionario. En este momento se aplica la figura de la suplencia gubernamental. La suplencia gubernamental está dispuesta en los artículos 18 y 25 del Estatuto Autonómico, ¿no? Nosotros somos un Estado plurinacional unitario con autonomías y Santa Cruz tiene vigencia plena respecto de su Estatuto Autonómico. Por tanto, quien debe asumir funciones es el vicegobernador. La pregunta es cómo y cuándo, ¿no? El vicegobernador seguramente en las siguientes horas va a ser notificado con el mandamiento de detención preventiva. Así formalmente va a conocer que el señor gobernador no puede cumplir funciones, está impedido de cumplir funciones y tiene que... Para emitir ese mandamiento, por favor, abogado, explíquenos la situación legal, explíquenos, por favor, qué dice la Constitución Política o solamente se basa en los estatutos autonómicos. No, existe una concordancia respecto al artículo 410 de la Constitución en virtud a la jerarquía normativa y primacía constitucional. Nuestra Constitución nos dice que la norma suprema es la Constitución Política del Estado. En segundo lugar, tratados internacionales. En tercer lugar, estatutos autonómicos y leyes nacionales. ¿Qué significa? Que justamente al estar vigente un estatuto se aplica el estatuto de autonomías en el departamento de Santa Cruz. La segunda norma que debe cumplir el señor Aguilera, el estatuto del funcionario público. Claro, porque ante 3 días de inasistencia continua a su fuente de trabajo, 6 días discontinuos sin justificación laboral, se aplica el estatuto del funcionario público, ley marco de autonomías y por supuesto la responsabilidad por la función pública de la Constitución Política del Estado. Entonces jurídicamente está obligado el señor Aguilera a asumir funciones de manera interina. El señor Camacho va a continuar siendo gobernador, eso va a estar hasta que continúe y cambie su situación procesal. Quien puede ejercer temporalmente y de manera interina es el señor Aguilera en su condición de vicegobernador. Pero él ya ha anunciado que no lo va a hacer, ¿no es cierto? Ahora, en esta situación sobre la propuesta del ministro de Justicia y según el proceso que usted nos indica, ¿de qué manera debería desarrollarse para llamar nuevamente a las elecciones? ¿Quién tendría la última palabra? ¿De quién depende? ¿De la gobernación de Santa Cruz, del gobierno central, Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral? ¿Cómo se tiene que proceder? Al estar vigente el Estatuto de Autonomías, las únicas autoridades quienes tienen competencia al respecto son las autoridades departamentales. Notificado con el mandamiento de detención preventiva del señor Camacho al vicegobernador, este formalmente conoce que él está impedido de ejercer las funciones administrativas, técnicas, ejecutivas y reglamentarias de la gobernación. Por tanto, debe asumir el mandato de su estatuto autonómico. No hacerlo le va a implicar un primer proceso penal por incumplimiento de deberes. Pero además del proceso penal, puede rehuir todavía esa responsabilidad y decir, no ejerzo, no puedo estar procesado y tampoco voy a renunciar. Bueno, entonces se le va a activar una acción de cumplimiento en materia constitucional que dispone esta acción de cumplimiento ante aquel servidor público que omita el deber del cumplimiento de la ley o de la Constitución. Por tanto, una sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz le va a ordenar judicialmente, ¿no?, que él asuma las funciones porque eso establece la norma, en este caso el Estatuto Cruceño. Si no lo hiciere, porque es una posibilidad, Denise, que diga, no, a pesar de la orden judicial no voy a asumir funciones porque el gobernador es el ciudadano Camacho, bueno, ahí se va a ganar el segundo proceso penal. El Código Penal dispone en el delito, por ejemplo, incumplimiento a resoluciones de amparo constitucional, eso sí tiene cárcel. Bueno, podría agravar su situación personal el señor Aguilera de incumplir el mandato de la ley, del
Estatuto Autonómico, de la Constitución. Ningún funcionario público, porque el señor Aguilera no es un dirigente político de la agrupación Creemos, es un funcionario público, está sujetado a las normas del ordenamiento jurídico boliviano y nadie está por encima de la ley, menos de la Constitución. Entonces, con ese criterio, sí es posible procesos penales contra Mario Aguilera. Es prácticamente una forma, una viabilidad respecto a lo que pueda ocurrir en Santa Cruz. Nadie puede omitir la responsabilidad por la función pública, ningún funcionario en la condición del señor Aguilera como vicegobernador, y no puede, pues, su voluntad política supeditar, ¿no?, a la ley, mucho menos a la Constitución. Entonces está obligado a hacerlo, lo contrario es justamente vulnerar la norma y va a ser objeto de procesos penales. Un apunte más importante, Denise, la antítesis del vacío del poder. Si nosotros consideramos la antítesis del vacío de poder de lo que ocurrió en noviembre del año 2019, cuando una senadora de la minoría se autoproclama en el poder, hoy que hay vacío de poder en Santa Cruz, imaginemos que una asambleísta departamental de la minoría se autoproclame en el poder, convoque a la policía, convoque al comandante departamental, al comandante de la 8ª división, al comandante de la Fuerza Aérea y tome la gobernación cruceña y diga: me autoproclamo, yo soy la gobernadora. No estamos en un estado de la barbarie, no estamos en un estado de la ley del más fuerte, estamos en un estado constitucional de derecho. Esto significa que la ley y la Constitución se impone a pesar de cualquier voluntad ínfima política. Para finalizar, por favor, señor Quino, explíquenos esta situación. Hoy se ha pronunciado también la bancada de Creemos y ellos señalan que el gobernador Luis Fernando Camacho está ejerciendo sus funciones desde la cárcel de Chonchocoro. De hecho, hoy precisamente ha firmado algunas resoluciones. Es una resolución en particular, Denise, la 405, un decreto departamental que ha ratificado a 7 secretarios departamentales y ha designado a uno nuevo, ¿no? Que va a significar, y mire la complejidad y el error en el que le hicieron incurrir al señor Camacho. En la parte considerativa del tercer parágrafo, ¿no?, acuden al artículo 23 del Estatuto Autonómico. El artículo 23, Denise, del Estatuto Autonómico dice: ¿quién es el gobernador? ¿Quién es la máxima autoridad? Quien ejerza las funciones de gobernador en la jurisdicción departamental. Así lo dispone el Estatuto Autonómico en el artículo 23, y este decreto departamental que le hicieron firmar, ¿no?, está en La Paz, está fuera de la jurisdicción de ese departamento. Le han hecho generar un error que puede ser objeto de otro proceso penal, resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Qué lamentable que los allegados al señor Camacho no lean, no entiendan el efecto de la Constitución, del Estatuto Autonómico, y le hagan incurrir en error al señor Camacho. Bueno, considerando el mandato del estatuto y este decreto prefectura o de ese decreto departamental, pues va a generar otras implicancias jurídicas desde Santa Cruz. La única vía es la vía constitucional, los plazos administrativos, las notificaciones procesales, porque no estamos en un estado de la barbarie, Denise, estamos en un estado constitucional y la ley se la debe cumplir por encima de las voluntades políticas. Perfecto, muchísimas gracias Israel Quino, analista político, por darnos a conocer su análisis, su criterio con relación a la suplencia de gobernador en Santa Cruz. Gracias por su compañía, buenas noches. Agradecido por la invitación, estimada Denise.